Gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú, Señor, nos instruyes, Señor, en tus caminos, Señor, y gracias por la vida de todos los que estamos aquí, Señor, y gracias, Señor, por aquellos también que han de incorporarse. Te pido que seas tú, Señor, quien hable a nuestras vidas, Señor, y quien se mueva, Señor, con poder y con autoridad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues buenas noches. Vamos a empezar, si tienes por ahí tu Biblia a la mano, a ver si están incorporando más personas. Vamos a admitir aquí en un momentito. Perfecto. Buenas noches, amigo Rolando. Buenas noches, bendiciones a todos, buenas noches. Buenas noches. Algo que tú y yo tenemos que tener en mente y consciente es que tú y yo tenemos un propósito en Cristo. Y mira, muchas veces vivimos nuestras vidas, como dice el dicho, al ahí se va, ¿no? Tú y yo conocemos del Señor, tú y yo hemos llegado a los pies de Cristo, pero muy fácilmente nos acomodamos, muy fácilmente nos acostumbramos a vivir una vida rutinaria en Cristo y fácilmente delegamos o dejamos que otras personas o nosotros mismos creemos que la responsabilidad es de otras personas, llámese el pastor, llámese aquella persona que te llevó a los pies de Cristo, y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Pero algo que el Señor puso en mi corazón en esta noche es poder hablarte de que Dios te quiere usar. Y mira, yo sé que esto quizás lo hemos escuchado muchas veces en distintas plataformas, en distintos momentos. Un pastor, un predicador te dice, ¿sabes qué? Dios te quiere usar. Pero muchas veces se queda esto como en la teoría. Sí, Dios me quiere usar, pero a veces vivimos frustrados porque sabemos que Dios nos quiere usar, pero vivimos nuestra vida sin que necesariamente Dios nos use, o no necesariamente tú y yo buscando el ser usados por Dios. Y quiero que vayamos, si tienes por ahí tu Biblia a la mano, a Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, si no tienes tu Biblia a la mano, apunta el verso, ponlo ahí en tu teléfono, escríbelo en donde estés, tómale una foto o una grabación a la pantalla. Isaías 6, versículo 8. Y está hablando el profeta Isaías, no nos vamos a detener mucho en este tema, o en esta parte, perdón, de la palabra, pero Isaías era un profeta de Dios que Dios había apartado para que le sirviera. Sin embargo, Isaías no había despegado, por así decirlo, en lo que Dios quería hacer. Capítulos antes vemos que dice la palabra que muere el rey Usías, que era el rey en aquel entonces, y dice la palabra que muriendo el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor. Es decir, y Usías era un buen rey, pero eso le había impedido a Isaías el poder ver al Señor, el poder saber su propósito, el poder que Dios tuviera una revelación en su vida. Después de que muere el rey, tiene Isaías una revelación y capítulo 6, versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Aquí está hablando en la segunda parte de que el corazón del pueblo de Israel necesitaba ser endurecido para que tú y yo también pudiéramos tener acceso a lo que hoy en día es esta salvación. El pueblo de Israel desecha a Jesús y por lo tanto tú y yo tenemos acceso como
como hijos adoptivos, si lo quieres ver así. Pero lo importante en esta primera parte, es en el capítulo 8, es que Dios empieza a revelarse y entonces Dios hace una pregunta, esto es en una revelación a Isaías, y dice, bueno, hay una misión que hacer. ¿Quién va a ir? Y entonces en esa revelación Isaías dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo haré esto, yo iré. Y mira, en esta noche mi palabra de apoyo, de impulso, de ánimo para ti, querido Sammy, Eric, Juanita, Martita, Male, Rolando, es que tú y yo podamos decir, Señor, hay tanto que hacer en el reino de los cielos, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, yo voy a hacer lo que tú quieres que haga. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos la capacidad de ser usados por Dios. Ahora, tú me vas a decir, es que quizás no sé mucho de la palabra o esto se lo delego, como te decía hace ratito, al pastor, o que alguien más hable, que alguien más diga, que alguien más predique, pero déjame decirte que Dios quiere usarnos a todos, no solo al pastor, no solo al predicador, no solo al profeta, no solo al maestro. Tú y yo tenemos esta capacidad, no porque seamos muy buenos, ¿sí?, en lo que hacemos, sino simplemente si estamos dispuestos a que Dios nos use, Dios nos va a usar. Una pregunta retórica, es decir, no quiere decir que me la contestes, pero Sammy, Eric, Juanita, Martita, Male, Rolando, ¿tú quieres que Dios te use? Si tu respuesta es sí, yo quiero que Dios me use, eso es lo único que es suficiente para que Dios te use. No depende de tus capacidades, no depende de tus talentos, no depende si eres bueno hablando, si eres bueno leyendo, si eres, como en el caso de Moisés, que era tartamudo, ¿sí? ¿Cuántas personas tú y yo vemos a lo largo de la palabra que Dios usa, que Dios utiliza simplemente una de dos, porque estaban dispuestos, o también vamos a ver unos casos donde no estaban tan dispuestos, pero aún así era el propósito de Dios usar a las personas para los propósitos que Él tiene. Y ahí donde tú estás, en el trabajo en el que estás, en la casa en la que vives, en la escuela donde estudias, con la gente que te rodea, Dios tiene un propósito para ti. El punto es que Dios te va a usar a ti, pero si tú y yo decidimos, Señor, es que no soy muy bueno, mejor usa otro, ¿qué crees que va a hacer Dios? Dios no se va a detener, decir, híjole, ¿sabes qué? Pues hasta que decidas, y entonces hay gente a tu alrededor que se está perdiendo, hay gente que necesita una palabra de bendición, hay gente que necesita ser ministrada, y si tú y yo decimos, Señor, no me uses a mí, Dios va a usar a otra persona. Porque ahí tú y yo tenemos que entender que los propósitos y los planes de Dios son de Él, no nuestros. Nosotros simplemente somos vasija en sus manos, somos barro en sus manos. Y la palabra que yo quiero expresarte el día de hoy es que el barro no le reclama al alfarero, ¿sí? ¿Por qué lo moldea de cierta manera? Simplemente el alfarero utiliza sus manos y hace con ese barro lo que Él quiere. Mi hermano, mi hermana, tú y yo estamos en las manos de Dios. Y Dios nos quiere moldear y nos quiere utilizar de la manera en la que Él quiere. Aquí la pregunta es si tú quieres ser usado por Dios o no. Vamos a ir aquí se me movió el versículo, permíteme. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, capítulo 20. Perdón, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Dice, pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Después habla acerca de algunos consejos, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Quiero hacer énfasis en la primera parte. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Tú en tu casa tendrás utensilios que son para usos honrosos y para usos viles, ¿sí? No nos vamos a meter mucho en detalle, pero hay utensilios en tu casa, en el lugar donde estás, que son para usos viles. Vamos a suponer, no sé, una escoba, un trapo, un excusado, son utensilios que se usan para fines viles, pero también hay utensilios que son para usos honrosos, una copa, un plato, una vela, no lo sé. Aquí lo que está hablando la palabra es que tú y yo dentro de la casa del Señor somos utensilios. Pero dice el versículo 21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mi hermano, mi hermana, no me contestes, es una pregunta retórica. ¿Qué tipo de utensilio quieres ser en la casa de Dios? ¿Un utensilio útil para usos honrosos o un utensilio para usos viles o deshonrosos? Yo, por lo que te conozco, puedo creer que lo que tú quieres es ser un utensilio útil. Y yo te insto a que en tu corazón tú determines, Señor, yo quiero ser útil del reino. Yo quiero ser un instrumento útil para ti. No quiero ser un instrumento deshonroso e incluso un instrumento de tropiezo para otros. Quiero ser algo, quiero ser alguien que tú utilizas. Mira, a la mayoría de los que están aquí ya tiene tiempo que los conozco y pues sí, la mayoría, quizás Eric sería el más jovencito en el reino, ¿sí? Pero todos los que estamos aquí tenemos tiempo de conocer a Dios, tenemos tiempo de congregarnos, tenemos tiempo ya tiene tiempo que hemos escuchado de Dios. La pregunta es, ¿qué has hecho en el reino de Dios? Y ojo, no me refiero a números, no me refiero a que saques la lista, mira, aquí están números como contador y que saques cuentas, sino la pregunta más bien es, ¿has sido útil en el reino de Dios? ¿O te has mantenido al margen? Decir, bueno, conozco ya del Señor, estoy muy enfocado en mis conflictos personales, laborales, familiares, en mis hijos, en tantas actividades en las que puedo estar, pero pues no considero que Dios me utilice. Mira, mi hermano, mi hermana, si tú consideras que Dios no te puede utilizar, estás menospreciando el poder de Dios en tu vida. Porque ahorita vamos a ver algunos ejemplos en la palabra, cómo Dios utiliza, y dice la palabra que de lo vil y de lo menospreciado, Dios escogió para avergonzar al mundo. No se trata si eres muy capaz, si eres muy ducho, como decimos aquí en México, para hablar, para decir, sino simplemente si estás dispuesto para que Dios te use y que tú y yo podemos estar también, disculpa la frase callejera, a las vivas, para que Dios nos use. Ahora, muchas veces tú y yo, y por eso te decía hace un momento, podemos fácilmente desenfocarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y mira, tú y yo somos presa fácil del enemigo, y el enemigo es sutil.
Y yo sé que quizás no es en tu caso el hecho de decir, voy a regresar al mundo, voy a regresar a las cosas de antes. No, yo creo que no es así en tu caso, en los que están aquí y en los que conozco. Pero lo que sí hace el enemigo es que nos distrae. Te puedes seguir congregando, puedes seguir escuchando predicaciones, escuchando música que glorifica a Dios y tantas cosas que tú y yo pudiéramos decir cristianas. Pero en muchas ocasiones nos enfocamos tanto en actividades del mundo, en problemas, en situaciones, en entretenimiento del día a día, y no estoy diciendo que sean cosas malas, sino simplemente cosas que nos distraen. Déjame decirte que el enemigo, si sabe que no va a poder regresarte al mundo, por así decirlo, lo que sí va a tratar de hacer en tu vida y en mi vida es distraernos. Y hay tantas cosas que nos distraen en el día a día, y no me dejarás mentir, espero no ser el único, que hay días cansado, hay días que termino decir, híjole, ya me cansé de este día así, fue muy ocupado, hice, deshice, etcétera, y al terminar ese día me puedo dar cuenta que hice tantas cosas que no tenían un propósito. Tantas cosas que me distrajeron, y no estoy diciendo de cosas malas, o exclusivamente de cosas, o situaciones en nuestro corazón que pueden estar ahí contaminadas, sino me refiero, le podemos dedicar tanto tiempo a la labor de la casa, a la labor de la iglesia, a resolver problemas, a hacer trámites, a dialogar, a hacer, subir, bajar, y muchas veces cuando analizamos nuestro día, nos damos cuenta de, híjole, Señor, como de que todo este día estoy cansado, estuve peleando batallas, discutí con fulano, con perengano, pero fue sin fruto. Se los he platicado y no es un secreto a voces. A mí me gustan mucho las redes sociales. Yo soy una persona que quizás le puedo dedicar mucho tiempo a las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube principalmente. Y no me acuerdo si fue ayer o hoy, estaba viendo un video de, no sé si has visto de estos personas que lanzan una botella y que tiene que caer parada, ¿sí? Y entonces le dedican un buen rato a estar aventando una botella de agua que está medio vacía, pero con la fuerza, pum, cae parada. Y hay otro video donde uno lanza y entonces el otro lanza, entonces cae una botella y después cae otra, justo encima. Mira, le dedicaron mucho tiempo, horas para que eso sucediera, y ya sale el video y tiene ahí likes, ¿no? Y yo me pregunté, dije, ¿cuánto tiempo le dedicaron estas personas a este video para algo que no tiene una trascendencia? Digo, va a tener muchos likes, pero que tú y yo lleguemos al cielo y que nos diga el Señor, oye, de los videos que subiste tuvieron tantos likes, pasa al reino de los cielos. No, mi hermano, mi hermana, no va a suceder así. Pero también cuando yo estaba viendo ese video, me di cuenta que yo estaba cayendo en lo mismo. Yo no estaba jugando con las botellitas, pero le dediqué al menos minuto y medio a ver el video, a ver cómo le hacían para que coincidiera la botellita que estaban lanzando. ¿A qué voy con este ejemplo? Hay veces que estamos tan enfocados a hacer tantas cosas que no tienen una trascendencia en el reino. Ahora, tampoco no te estoy diciendo que todo lo que hagamos tenga que tener una cuestión en la eternidad, porque tú y yo tenemos que hacer tantas cosas en un día, pues trabajar, llevar el alimento a nuestra casa, hacer trámites, subir, bajar, transportar, etcétera. No estoy diciendo que sean cosas malas, ¿sí? Pero aquí el punto es, le podemos dedicar tanto tiempo a cosas que no tienen una trascendencia y que nos distraen del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dice segunda de Timoteo, y lo vamos a repetir nada más, segunda de Timoteo, quedamos que era capítulo 2, versículo 21. Así que si alguna de estas cosas, tengo que admitir aquí a alguien, permítanme. Ay,
Admitir, ya. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ojo, dice, si alguno se limpia de estas cosas, es decir, el propósito y el llamado de Dios para nosotros como cristianos es para todos. Pero ¿a quién va a usar Dios? Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y mi hermano, mi hermana, tú y yo tenemos que decidir si nos distraemos o si nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer. Pregunta sin que me respondas. ¿Quieres ser utilizado por Dios? Y perdón lo que voy a decir, ¿o quieres ser más uno del montón? Y mira, hay iglesias chicas, medianas y grandes, no tiene que ver el número, donde hay muy buenos cristianos calientabancas. Y lo hemos platicado en otro momento. Son muy buenos cristianos para cumplir. Llegué temprano, llevé mi Biblia, participé, me fui, etcétera, pero realmente no he permitido, no me he limpiado de estas cosas, no he sido un instrumento útil para que Dios me utilice. No importa la edad que tengas, no importa el contexto socioeconómico que tengas, no importa los estudios que tengas, no importa las habilidades que tengas. Simplemente, si tú y yo estamos dispuestos, si tú estás dispuesto a que Dios te use, Dios te va a utilizar. Ahora la pregunta va a decir, bueno, ¿y cómo es que Dios me va a utilizar? Porque, bueno, quiero que Dios me use, pero ¿qué es lo que Dios va a hacer en mi vida? Mira, puede hacer tantas cosas como Él quiera, simplemente es que tú y yo estamos dispuestos, y ya lo leímos en Isaías. ¿A quién enviaré? Y lo único que dijo Isaías es, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y cuando tú y yo escuchamos esta frase, heme aquí, envíame a mí, automáticamente quizás pensamos en misiones. Sí, África, la India, Señor, llévame como misionero. ¿Está mal que tú y yo tengamos ese sueño, esa aspiración? Para nada. Si es de parte del corazón de Dios, mi hermano, mi hermana, Dios te puede mover del lugar donde estás y llevarte a China, ¿sí? Para que tú y yo seamos misioneros o para que seas misionero. Pero recuerda que dice la palabra, y me seréis testigos, y si se acuerdan, dice, en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y hago un paréntesis ahí, y lo hemos platicado. La parte que dice, y me seréis testigos, el original es, me seréis mártires. Como que ya cambia la cosa, ¿no? Testigo es, sí, Señor, yo voy a dar testimonio de que tú existes, yo voy a dar testimonio de lo que tú eres, yo voy a dar testimonio de lo que haces, de que el Dios que eres tú. Pero cuando leemos el original dice, y me seréis mártires. Un mártir es el que da su vida por una causa. Pregunta retórica, ¿estás dispuesto a ser mártir por el Evangelio? En algunos casos, mártir implica morir físicamente. Quizás no lo hay tanto en nuestros días, sí los hay, ¿eh? Hay veces que vivimos tan enfocados en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, que desconocemos de las misiones o de lo que está sucediendo, principalmente en países musulmanes, donde si tú dices soy cristiano y tengo una Biblia, aquí está, ¿sí? Yo soy cristiano y tengo una Biblia, tú eres digno de muerte, porque estás en contra de la religión musulmana. Y ha habido varios casos de misioneros encarcelados, mártires que han matado a ellos, a sus familias. Pero bueno, quizás no nos vayamos tan al extremo de dar la vida. Y si tiene que suceder, gloria a Dios. Pero ser mártir significa morir en nuestro día a día, aquello que deseamos, aquello que es nuestra zona de confort. No te vayas a ser mártir necesariamente al extremo de morir y de sacrificar tu vida, a menos de que sea un propósito de Dios, pero tú y yo tenemos que aprender a morir día a día
Y entonces leemos otra vez esta parte, dice, y me seréis mártires. La pregunta es, ¿estás dispuesto a que Dios te use? ¿Estás dispuesto a morir por el propósito de Dios en tu vida, por amor al Señor? Vamos a Primera de Corintios 1, del 25 al 29. Primera de Corintios 1, del 25 al 29. Dice, porque de lo insensato de Dios, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Otra versión dice, bueno, de lo vil y de lo menospreciado, versículo 28, escogió Dios. Dios no escoge sabios, ricos, no estoy diciendo que no los pueda usar, pero a Dios le gusta elegir de lo menos apto, de lo más vil, de lo más podrido, para glorificarse. A Dios le encanta escoger a aquellos que hemos fracasado, aquellos que hemos fallado, no aquellos que pudiéramos llamar perfecto. Y me entra un poquito la emoción con este versículo, porque era un versículo que mi amigo Jaimito, el Orejas, en la cárcel, había hecho suya. Y Jaimito, después de 31 años de haberse drogado y meterse de todo, pudo tener un encuentro con Dios, y él siempre decía que este versículo se refería a él. De lo vil y de lo menospreciado me escogió Dios. Lamentablemente falleció. Dios tenía un propósito para él. Quizás si lo quieramos ver distinto. Tuvo un par de recaídas, pero su corazón estuvo guardado para Dios. Y a veces me llena de sentimiento, pero al mismo tiempo de, ¿cómo decirlo? Como de impulso, para que tú y yo podamos reconocer que Dios ha sido bueno. Dios nos ha dado todo. ¿Y cuántas veces menospreciamos ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas? Y como les decía hace rato, nos conformamos con nuestra vida cristiana, con asistir a la iglesia, con ser buenas personas, ¿sí? Pero no permitimos que Dios nos use porque estamos en un cierto zona de confort. Ya tengo todo bajo control, entre comillas, pero dejamos de ver la necesidad que está a nuestro alrededor. Y mira, una persona que Dios usa es una persona que, haciendo este pequeño estudio, pude pues aterrizar en dos conceptos que para mí son muy importantes. Una persona que Dios usa es una persona que tiene misericordia y que ama. Dios nos libre de tener falta de misericordia, mis hermanos. Que podamos ver la necesidad de otros, cristianos y no cristianos, gente que no conoce a Cristo, y que tú y yo los pasemos por alto. Decir, pobre, de qué ni modo, ¿no? Que podamos ver gente que tiene una necesidad, que está clamando, ¿sí? Por tener una respuesta, por tener un abrazo, por tener una palabra de bendición, y que tú y yo pasemos como la parábola del buen samaritano, y que digamos, pues alguien más lo va a hacer. Alguien más, no es mi problema, alguien más que lo atienda el gobierno, que lo atienda el pastor, que lo atienda
alguien más, pero no es mi problema. Dios nos libre de tener falta de misericordia. La misericordia va relacionada con el amor. Cuando tú y yo tenemos misericordia por la necesidad de otra persona, podemos transmitirle el amor de Dios. Y me encanta ese verso que dice que al que más se le perdona, más ama. Creo que tú y yo tenemos que hacer como un reload, un reset, un apagar y prender nuevamente nuestra dinámica mental y de nuestro corazón. Dice la palabra que renovemos nuestro entendimiento, ¿sí? Y que hagamos un reseteo, ¿no? Y digamos, Señor, ¿estaré teniendo falta de misericordia? Y mira, si yo hago esta pregunta, te digo, es retórica, no me la tienes que contestar, pero yo creo que sí hemos tenido falta de misericordia. Yo me apunto como la primera persona que en algunas ocasiones he dicho, pues está esta necesidad y estoy muy ocupado. Alguien más que lo haga. Cuando tú y yo lo que deberíamos de hacer sería atender la necesidad de otros. Y mira, aquí quiero ser muy enfático, la necesidad no solo es en los cristianos y también en los no cristianos. No solo en aquel que no conoce a Dios, sino también dentro de la iglesia. Porque hay veces que somos muy buenos para tener misericordia de aquel que no conoce de Dios. ¿Sí? Una persona nueva que llega a la iglesia, una nueva persona que está conociendo del Señor, pero a veces podemos tener esa falta de misericordia por los hermanos en la fe. Decimos, este ya conoce, él debería de hacer esto, él debería de actuar de cierta manera, y empezamos a ejercer juicio a los hermanos en la fe. Y dice Santiago, y ya lo leímos hace algunos meses, juicio sin misericordia será aquel que no tiene misericordia. La misericordia no nos dice la palabra que sea solo para unos, sino para otros. De hecho, dice la palabra que no hagamos acepción de personas, que tengamos misericordia y amor por todos, creyentes y no creyentes, porque eso es lo que decía Jesús. Y mira, haciendo una reflexión, me ponía a pensar, y yo sé que lo he preguntado en distintos momentos, pero ¿hay alguien que te cueste trabajo abrazar? ¿Cristiano o no cristiano? ¿Presente o pasado? ¿Cercano o lejano? Y mira, cuando yo hago esta pregunta, hay veces que veo las caras así de, mira, yo puedo amar a fulano, a perengano, a mis hijos, a mis nietos, pero a fulano, o a perengano, o a sutanita, nada más, no, porque se me revuelve el hígado. Y a esa persona no la podría abrazar. Y vi una frase que me llamó mucho la atención. Decía, ¿sabías que posiblemente a esa persona que no, y decía una palabra, no estoy diciendo que sea tu caso, que odias, podría estar en el reino de los cielos, en la eternidad? Ahí te lo dejo de tarea. Y haciendo una reflexión hace unos par de días, decía, ¿a Jesús quién le caía mal? Porque tú y yo estamos acostumbrados a decir, bueno, fulano me cae bien, es mi cuate, es mi amigo, etcétera, pero pues aquel, ¿no? Ese me la ha hecho, ese yo se la hice, si me lo topo, híjole, ¿no? Jesús les hablaba fuerte a los fariseos, pero les amaba. Quería que se arrepintieran. Les hablaba así porque él quería tratar de que ellos entendieran que estaban cegados por su religiosidad, pero no por eso los despreciaba, no por eso no los amaba. Y vemos a Jesús sentado con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con sus cercanos, con aquellos que solo venían por necesidad. Y mira, me encanta en la palabra, tú lo ves en los evangelios, dice que venían las multitudes y dice, y todos los que venían, los sanaba. No decía, no, tú nada más vienes por tu milagro. No, a ti no por ti no voy a orar, no, tú, aléjate. Jesús tenía misericordia por todos. Sabía que muchos nada más venían por el milagrito. Pero mira, esto sucede también aún en las iglesias. Hay gente que va, yo nada más voy y me ha tocado en distintos lugares, en distintas iglesias, de personas que llegaron, se acercaron porque tenían un familiar enfermo, porque tenían una necesidad económica, una necesidad laboral, llegaron, oye, pues ahí pueden orar por mí, llegaron, oraron,
Se resolvió el problema y con permiso, sabes que yo ya recibí lo que necesitaba, pero yo no soy una persona que quiera ser usada por Dios, yo nada más recibí lo que necesitaba y ya me voy. ¿Y cuántas veces tú y yo a veces podemos ser así de malagradecidos? Señor, ya recibí, ya oraron por mí, ya me dieron una palabra, pero de ahí en fuera, Señor, utiliza a otro. Yo no, a mí no me utilices. Eso es responsabilidad de otros. Cuando tú y yo entendemos que la gran comisión es para todos, Dios nos libre de ser hallados infieles, de ser hallados como esos trabajadores que teniendo el talento fueron y lo escondieron. Yo no, yo aquí con lo que me diste quedamos tablas. Regreso al punto inicial. ¿Quieres que Dios te use? Ten misericordia. Transmite el amor de Dios hacia otros. Pero no se vale que transmitamos el amor nada más a los que nos caen bien, nada más de domingo, nada más de dientes para afuera. Yo creo que estamos rodeados de tanta gente que tiene tanta necesidad que simplemente le tenemos que decir, Señor, abre mis ojos porque hay tanta necesidad a mi alrededor y perdóname si se han generado cataratas espirituales en mis ojos, donde no estoy pudiendo ver la necesidad de otros. En el lugar donde estás, en el trabajo en el que estás, en el lugar donde vives, tu vecino de la derecha, tu vecino de la izquierda, tu compañero de escuela, con los que juegas básquetbol, con los que juegas dominó, con los que juegas, tanta necesidad hay. Y hay veces que decimos, pues sí, Dios los bendiga, hay que venga otro. Ya leímos Isaías, ya leímos Segunda de Timoteo, ya leímos Primera de Corintios. Hay un canto, se los voy a hacer llegar, está en inglés, pero no se los voy a hacer, no se los voy a, les voy a traducir un poquito lo que dice. Dice, Balaam tenía un asno y un burro, y el burro vio un ángel con una espada. Así que pasó a él, el viejo Balaam, y cuando lo hizo 3 veces, Balaam se enojó tanto que golpeó al asno. Y el Señor le dio lengua al burro, y el burro rebuznó claramente y habló. Bueno, hay un ángel a punto de sacarte del camino, Balaam. Entonces se abrieron los ojos de Balaam y se dio cuenta de que había sido salvado por un burro que lo libró, de la ira de Dios. Dios utilizó a un asno porque Balaam estaba tan cegado, tan necio, que él quería hacer lo que quería hacer y Dios utilizó, y Dios, ahí está ¿tú crees que el burrito de Shrek es la novedad? No, esto está mucho antes, ¿sí? Dios habló por medio de un burro, Dios le permitió hablar a un burro, a un asno. También estaba una princesa que sacó a un bebé del agua. El bebé estaba escondido entre los juncos. Dormía en una canasta. Nunca se sabe a quién Dios va a usar, a una princesa o a un bebé, o tal vez incluso a ti o a mí. Y esa princesa que sacó a ese bebé de esa canasta era Moisés. La princesa pudo haber dicho, no, pues no es bebé mío, pues hay que se haga bolas. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, hay veces que queremos, es que Dios, si Dios me va a usar, tengo que ser un gran predicador y tiene que haber multitudes. No, eso, habrá gente que tenga ese llamado. Pero cuando tú y yo, y ya lo leímos, somos utensilios útiles para usos honrosos, Dios nos va a usar, sea en plataformas grandes, sea tras bambalinas, sea hablándole a multitudes, o sea simplemente abrazando a alguien, hablándole del amor de Dios. Está Esther, ella era muy bella, y el hombre que ella agradaba era un rey, pero la vida de su pueblo estaba amenazada por los planes de algunos hombres malvados. Nadie sabía exactamente cómo iba a intervenir el Señor,
Mardoqueo, su tío, era honesto, pero inteligente, y supo que la belleza de Esther era un regalo. Él dijo, tal vez podrías cocinar algo de cena, tal vez podrías cambiar el corazón de un rey. ¿Quién sabe sino que viniste a este mundo con ese propósito? Y una princesa sacó al bebé del agua, estaba escondido entre juntos. Y nunca sabes a quién Dios va a usar, a una princesa, a un bebé, o tal vez incluso a ti o a mí. Había un pobre ciego, Sansón, incluso Poncio Pilato participó de este llamado, y una princesa sacó a un bebé del agua, estaba escondido entre juncos. Nunca se sabe a quién Dios va a usar, incluso a ti o a mí. Les voy a mandar esta canción, está en inglés, pero quise traducirla. Bueno, la tradujo en internet, no la traduje yo. Nunca sabes a quién Dios va a usar. A una princesa, a un asno, a un bebé, a ti o a mí. Dios nos quiere utilizar y este es cerrando la enseñanza del día de hoy. Mi hermano, Dios te quiere usar. Lo único que tú y yo necesitamos hacer para que Dios nos use es estar dispuestos. Dios ha dado dones y talentos distintos y todos los que estamos aquí tenemos dones distintos. Algunos tienen el don de la enseñanza, algunos tendrán el don de la profecía, algunos tendrán el don de pastorado, algunos tendrán el don de apóstoles, algunos tendrán el don de profecía o de misiones o de evangelistas. Cada uno tendrá distintos dones, pero Dios te quiere utilizar a ti. Lo único que tú necesitas es decirle, Señor, ya lo leímos con Isaías, como Isaías, Señor, heme aquí. Yo quiero ser un instrumento útil para ti. Ayúdame a ver la necesidad que está a mi alrededor. Hay tanta necesidad a mi alrededor. Señor, perdóname si he sido egoísta, si me he enfocado en mi propia vida, en mis necesidades, en lo que yo quiero de ti, en lo que yo demando de ti, y he dejado de bendecir a otros. He dejado de bendecir al que me cae mal, aquel que digo, no, es que nada más no entiende, me la hizo, es despreciado por ti, ¿seguro? Recuerda que Dios nos ama y Dios no es un Dios de segundas oportunidades, es un Dios de terceras, de cuartas, de quintas. Y si Dios ha tenido misericordia por ti y por mí, Dios sigue teniendo misericordia por aquel que te cae mal, por aquel que te hizo, por aquel que se ha alejado del evangelio, por aquel que parecía que era y no es. Dios sigue teniendo amor y misericordia. Y muchas veces precisamente genera perdón la palabra, esta adversión que tú y yo podemos tener por alguien para probarnos a ti y a mí si realmente el amor del Señor está en nuestros corazones y si estamos dispuestos a dar ese abrazo, a dar ese perdón, a dar ¿sabes qué? Pero Dios te ama. Y discúlpame si te he ofendido, discúlpame. Y mira, muchas veces ni siquiera nosotros hemos ofendido a otros, nos han ofendido. Pero el corazón de Cristo es ese amor entrañable que ama aún a pesar de haber sido ofendidos. Y mira, no sé por qué estoy siendo muy enfático en esto, pero yo creo que el Señor está poniendo esta palabra a propósito, porque hay una, dos o tres o más personas que están atravesadas ahí en tu corazón y que dices, es que me hizo, es que cómo es posible que esa persona que dice que ama a Dios, esa persona que dice que conoce a Dios tenga estas y estas actitudes. Es más, podría no decirlo, podría ir totalmente en contra de la palabra de esa persona. Pero eso no nos tiene que limitar para amar, para perdonar, para tener esa misericordia. Y que podamos bendecir a esas personas y que haya en nuestro corazón un Señor que se arrepientan. Señor, ten misericordia de ellos. Mira, hay veces que nuestra oración, sin darnos cuenta, quizás ha sido juicio. No, Señor, casi manda fuego, que caiga sobre esa persona, que se arrepienta. Que vea lo que me hizo, que pague por lo que me hizo, que sufra como yo sufrí. Cuando nuestra oración debería de ser, Señor, ten misericordia de él, de ella. Jesús lo hizo con los que lo habían crucificado.
Su oración, mira, pega a nuestros corazones. Y Jesús dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús dijo, aquellos que lo habían maltratado, lo habían insultado, lo habían condenado, lo habían maldecido, Jesús dijo, Señor, perdónalos. Jesús pudo haber dicho, Señor, fuego sobre ellos. Pero ese no hubiera sido el corazón de nuestro Dios. El corazón de nuestro Dios es, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y quizás tú tengas que extender el día de hoy una oración para esas personas que se han alejado, que te han abandonado, que te han insultado, que te han maldecido, que te han pagado mal por bien, y decirle, Señor, perdónalos. Yo decido primeramente perdonarlos, Señor, pero va de la mano esta oración de bendición para ellos, para ellas. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque al afectarme a mí o al maldecirme a mí, no se han dado cuenta que yo soy hijo tuyo. Señor, perdónalos. Que se arrepientan, Señor. Ten misericordia de ellos, de él, de ella, Señor. No les tomes en cuenta lo que han hecho, Señor, porque así lo hiciste conmigo. No me tomaste en cuenta mi podredumbre, mi maldad, mi pecado. Señor, y no solo perdónalos, Señor, sino no los voy yo a maldecir. Voy a hablar bien de ellos, voy a bendecirlos, Señor. Y posiblemente están haciendo mal, pero que el corazón sea, Señor, haz un hombre de bien de esta persona, haz una mujer de bien. No le tomo en cuenta su maldad. No contamino a los que están a mi alrededor para decir, ah, mira, de él o de ella, esto y esto y esto, porque estaríamos transmitiendo juicio. Por ahí hay una frase que me llama mucho la atención, dice, si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no digas nada. ¿Cuántas veces sacamos de fulano, de sutano, es que esto, eso hizo, es malo, es mala, hace, deshace, etcétera? No lo maldigas con tus labios. Si están haciendo mal, el único que puede ejercer juicio y en su momento así será es Dios. Pero hay una palabra aquí y con esta palabra concluyo, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da más allá de lo que tú y yo mereceríamos. Ese regalo inmerecido de salvación, de amor y de redención y de vida eterna y de una nueva vida, no solo en la eternidad, sino en lo que nos dura aquí, que es casi nada. Dios ha tenido gracia, misericordia y favor contigo y conmigo. Y Dios la quiere tener con aquel que te ha hecho mal también. Bendícelo, que se ponga a cuentas con Dios. Si se arrepiente, gloria a Dios. Dice también la palabra que si alguno regresa al camino aquel que se había desviado, pecados le son quitados. Y si no se puso a cuentas con Dios, tú y yo hicimos lo que nos correspondía hacer. No podemos decidir por alguien más. Pero si tú y yo lo pusimos en manos de Dios, declaramos bendición a su vida y no se arrepintió, fue su decisión. Pero que no quede en nosotros el maldecir o el limitar la gracia, la bendición, perdón, que Dios quería traer sobre esa persona. Gracia tiene, simplemente necesitaría aceptarla y rendir su vida a Dios. Dios te quiere usar para bendecir a otros, en el lugar donde estás, en el trabajo donde estás. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es decirle, Señor, aquí estoy, úsame a mí. Y eso no descarta que Dios siga usando a otros. Pero hay tanta necesidad que tú y yo tenemos y te pido que en estos segundos hagas un recuento. ¿Cuántas personas viste el día de hoy en tu trabajo, en tu escuela, en la calle, a tus vecinos, que dices, esta persona está muy alejada del favor de Dios? Y quizás a ti y a mí nos correspondía en ese momento interactuar, ser instrumentos útiles en manos de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a concluir.
Señor, gracias porque tú nos amas, Señor, y tienes propósitos eternos en cada uno de nosotros, Señor. Padre, mientras estemos en esta tierra, mientras tengamos vida en esta tierra, es porque tú nos quieres usar. Perdónanos cuando hemos sido egoístas, hemos sido soberbios, hemos sido poco enseñables para tener amor y misericordia por todos, no por algunos cuantos, por todos. Nos cuesta trabajo, Señor, somos carne muchas veces, pero tú nos has cambiado la naturaleza y queremos tener la identidad de Cristo en nuestras vidas, Señor. Y esto implica tomar decisión, Señor, de limpiarnos y de ser instrumentos útiles en tu reino. Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, yo te pido que abras nuestros ojos espirituales para que podamos ver más allá de las necesidades o de las situaciones humanas que están a nuestro alrededor. Señor, y ver con ojos espirituales la necesidad de otros tantos que están a nuestro alrededor, familia, compañeros de trabajo, de escuela, vecinos, gente en la calle. Señor, queremos tener el corazón de Cristo, Señor, y amar y tener misericordia, Señor, y con urgencia hablar de la salvación que tú nos has dado primeramente a nosotros y que tenemos que expandir. Hablándoles, Señor, que hacer discípulos que guarden todas las cosas, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y nuevos y buenos tiempos, Señor. Padre, úsanos, henos aquí, envíanos a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos todavía 2 minutos. Si alguien quiere expresar algo, estamos todavía en tiempo. Bueno, pues si no, estamos concluyendo. Gracias, familia en Cristo. Gracias por su tiempo y pues confío que la palabra del día de hoy esté siendo rema, es decir, se haga carne en nuestras vidas. Les bendigo, familia, gracias, estamos despedidos. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Javi, Gracias, buenas noches. Eric, Gracias, buenas noches. Dios les bendiga. Igualmente. Buenas Hermana noches. Nancy, Dios les bendiga. Ajá, Martita Male, amigo Rolando, Dios les bendiga.